Saludos muy especiales en el Señor a todos los hermanos y amigos. En este tiempo vamos a estar trabajando en una nueva serie. Queremos hacer una serie que tenga que ver con la salvación. La salvación es el tema más importante a través de toda la Biblia. La historia de la Biblia gira en torno a la salvación de los hombres, el esfuerzo y el trabajo de Dios por traer a los hombres la vida eterna, por darnos a conocer su plan redentor. Y las historias de la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, son fuente de riqueza para comprender la magnitud del amor de Dios y, por supuesto, para entender de forma sencilla la razón por la que las personas necesitamos ser salvados. La Biblia nos habla en muchos casos. Cristo fue uno de los personajes que estuvo haciendo historias o dándonos a conocer cosas del cielo a través de historias terrenales o hablándonos de verdades espirituales como la perdición del hombre. Pero el Señor supo ilustrar o hablar en parábolas acerca de esta condición espiritual de las personas. Y todo esto, por supuesto, ha quedado aquí en la Biblia. Hoy nosotros vamos a comenzar a trabajar este tema con nuestro hermano Héctor de la Iglesia de Cristo de Santa Rosa. El hermano va a estar desarrollando inicialmente unos estudios en Lucas capítulo 15, donde encontramos varias parábolas del Señor, como la oveja perdida o la moneda perdida o el hijo pródigo. Y son historias que hablan de lo que ocurre con los hombres en esa época y en esta época. Quedaron allí para que todos aprendamos acerca de la salvación. Y lo más importante, las tres parábolas, en el final de cada una de ellas dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios está esperando que todos vengamos a Él arrepentidos y por eso queremos trabajar para ilustrarle, para dejarle claro a todos los oyentes, a nuestros familiares, amigos y conocidos, para dejar claro para todos ellos la importancia de la salvación y dejarles claro que es posible ser salvos por medio de Jesucristo. Hermano Héctor, bienvenido a esta nueva serie de estudios que estaremos realizando. El Señor lo bendiga. Gracias, hermano Humberto. Qué gozo poder compartir con todos ustedes estos temas acerca de la salvación y queremos aprovechar este momento para gozarnos en la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 15, donde se nos enseña acerca de estas tres maravillosas parábolas. Lucas capítulo 15 acerca de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, más conocida como el hijo pródigo. En sí, y esto es un adelanto de la última parte, en sí el hijo perdido que el padre pensaba tener no era el que estaba vagando en el mundo. Él vino y se arrepintió. Es donde vamos a ver la importancia y por eso esta introducción a este maravilloso texto de Lucas capítulo 15 de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Los invitamos pues, no sin antes pedirle al Señor nos dé el entendimiento y la capacidad de poder transmitir este mensaje y de que todos lo podamos entender. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos ante tu palabra, bendito Señor, con el deseo y el gozo de querer estudiar, de querer entender y guardar tu palabra en nuestro corazón para enriquecernos, bendito Señor, espiritualmente. Permite que las personas que escuchen estos estudios, estos temas, bendito Señor, referentes a la salvación, puedan tener el deseo y el gozo de oír tu palabra y también de guardarla y obedecerla, bendito Señor, para que tengamos frutos de vida eterna. Amado Padre, te rogamos pues nos acompañes y nos bendigas, y es en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo en quien oramos y damos gracias. Amén. Cuando hablamos de Lucas capítulo 15, sin duda alguna, lo primero que tenemos que establecer y mirar es acerca de la alegría del pastor. No podemos entender de mejor manera este capítulo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin entender
esa característica de amor que tiene nuestro Señor Jesucristo, que hace el papel de pastor en rescate por el perdido, en este caso, la oveja perdida. Debería empezar a leer desde el versículo 1, pero voy a empezar a leer Lucas 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. El gozo del pastor, el gozo de Dios cuando encuentra al perdido. El punto aquí, amable amigo que nos escucha en esta hora, es ese gozo que tiene nuestro Dios por encontrar al que está perdido. ¿Y por qué de este tema? Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó esta parábola, la enseñó porque había un grupo social en tiempos de Jesús que discriminaba al otro grupo social. Y eso es muy común en todas las culturas y en todas las políticas. Encontramos unos que discriminan a otros por su religión, por su forma de vestir, por su personalidad, por sus costumbres. Sin embargo, Jesús está en medio de dos grupos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, y esos dos grupos hay uno que marca mucho al otro. Y dice el versículo 1 de Lucas: se acercó Jesús a todos los publicanos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor Jesucristo se encontraba en una situación, de algún modo, visto desde mi perspectiva, incómoda, porque los seres humanos, nosotros los hombres, tratamos de estar bien con unos sin quedar mal con los otros. Pero el Señor Jesús fue directo y contundente. Así encontramos a nuestro Señor Jesús, uno que hablaba con la autoridad, uno que hablaba claramente, y les dice a estos hombres, a los fariseos y escribas, esta parábola, y les hace esa pregunta: ¿quién de ustedes no se pone contento cuando la oveja perdida viene y regresa a casa? ¿Cómo es el gozo del pastor? ¿Cómo es el gozo de aquel que está dispuesto a sacrificarse cuando tiene ese fruto y esa alegría de recuperar lo que se estaba o lo que había sido perdido? Jesús se encontraba en medio de estos dos grupos, entre los escribas y los fariseos, y se encontraba entre los publicanos y los pecadores. Recordemos, los publicanos y pecadores tenían alguna ventaja porque se acercaban a Jesús no para tentarle, no para criticarle, sino que se acercaban a Jesús para que Jesús les enseñara. Mas el otro grupo lo que hacía de lejos era criticar y murmurar. Por eso el Señor Jesús, sin discriminar a ninguno de los dos grupos, establece esta enseñanza y empezamos entonces a desarrollar lo que es esta primera enseñanza de Lucas 15 acerca de la oveja perdida. Y en Lucas capítulo 15, 12 nos dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Estas parábolas sugieren de una situación determinada. Los escribas y los fariseos se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos practicantes
consideraban pecadores. O sea que un judío practicante, un fariseo, un saduceo, uno que se llamaba escriba, los tenían aislados porque eran pecadores. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional. Hablamos de la ley mosaica. Y los llamaban la gente de la tierra. Y había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas. Es un comentario que encuentro del escritor William Barclay. Dice también que el fariseo estaba tan marcado por esta situación que no permitía que una hija suya se casara con un hombre de la tierra o un pecador. Era para un fariseo como dejarla indefensa a merced de una fiera. Las reglas fariseas establecían lo siguiente: a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Mucho menos hospedarse en su casa, o mucho menos permitir que uno pose en la tuya. Era tremenda la discriminación que tenían los legalistas del tiempo de Jesús con estos hombres que eran llamados los publicanos y pecadores. Y con todos los que se asociaban con ellos, eran para ellos ya personas sucias que no tenían y no merecían ninguna situación. Está claro que se establecía a tope de que Jesús se relacionara con gente que ellos consideraban no solo extraños, sino pecadores, cuyo solo contacto contaminaba. Comprendamos mejor esta parábola si recordamos que un judío estricto diría, miren lo que diría un judío estricto: ¿hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador? No. Lo que diría un judío estricto: hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció. Son cosas contrarias. Deseaban sádicamente no la salvación de los pecadores, sino que ellos consideraban que era mejor o estaban mejor cuando se destruían por el pecado. Y es el rol que toma el Señor Jesús. Es el rol que toma Jesús tomando esa figura de su tiempo de los pastores. Jesús toma esa enseñanza y nos dice que Jesús les contó esta parábola de la oveja perdida y de la alegría del pastor cuando la encuentra, porque ellos no tenían alegría ni tampoco tenían misericordia por aquellos que estaban perdidos en el pecado, porque había un grupo que no se alegraba de que alguno encontrara la salvación. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 5 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Era tremendo esta figura que toma el Señor Jesús, esta parábola, esta enseñanza de las cosas comunes de aquel tiempo. Era maravilloso como el Señor Jesús las traía para que nosotros podamos, aún en esta época, entender el valor de la alegría que tiene Dios por encontrar al perdido. Comparando Jesús esa alegría del buen pastor con la alegría que hay en el cielo y la alegría que tiene Dios cuando un perdido anhela o permite ser rescatado. Los pastores de Judea tenían un peligroso. El pastor era escaso. La meseta central donde llevaban a comer pasto estos hombres tenía pocos kilómetros de anchura y estaba bordeada de precipicios que la comunicaban con la terrible devastación del desierto. No habían muros protectores, no habían alambrados, no había ninguna clase de protección
para que las ovejas no se salieran de la meseta de la llanura. Y las ovejas vagaban sin rumbo. Es así, mis hermanos, que el pastor era responsable de las ovejas. Si una se perdía, el pastor tenía que encontrarla y presentar la piel para demostrar que había muerto. ¿Qué tenía que hacer el pastor? Pues si no traía la oveja en sus hombros, tenía que trabajar hasta encontrar los restos mortales de ella para poder demostrar al dueño de la oveja que ésta se había perdido o había muerto. Los pastores eran expertos en el rastreo y podían seguir las huellas de una oveja perdida a lo largo de kilómetros por el monte. Y es ese amor, y ahí vemos también identificado a nuestro Señor Jesucristo, el amor con que Él busca y quiere que el perdido venga a su presencia y venga y no se pierda y no se vaya. De ahí tomamos que el pastor tenía un trabajo de riesgo constante. Era un hombre que constantemente estaba arriesgando su vida, fuera en los precipicios, fuera en el desierto o fuera enfrentando alguna fiera salvaje. El pastor tenía esta situación. Este comentario nos lo hace el señor Gregor Adams acerca del trabajo duro y arduo que tenían los pastores en aquel tiempo. Nos dice que también cuando el pastor regresaba, porque los hatos de ovejas eran comunitarios, 4 o 5 pastores, 3, llevaban todas sus ovejas a comer y entre los 3, 4 pastores cuidaban todo el hato. Hay veces venían 2, 3 pastores con el hato mayor adelante y alguno de ellos se quedaba atrás buscando la oveja perdida. Y todo el pueblo estaba velando hasta que por fin apareciera el pastor en la distancia, saltando de alegría porque había encontrado a esa oveja y traía su oveja en hombros. Y entonces se elevaría de toda la comunidad un clamor de alegría y de gracias a Dios, porque tanto el pastor como la oveja habían regresado, tanto no se había perdido. Era un motivo de alegría y de gozo. Era un motivo social y era un motivo político ese momento en ese suceso. Esa es la escena del cielo que pintó Jesús. Jesús nos pinta una escena maravillosa, una escena que nos muestra y nos marca y nos demuestra cuál es la alegría de Cristo por encontrar a aquel que está perdido, por encontrar a aquel, amado oyente, persona que nos está escuchando, Él te está buscando. Y su callado, el callado era el bastón que tenía el pastor, que era una vara larga con un arco arriba para poder agarrar la oveja del precipicio y rescatarla. Ese bastón que el Señor Jesucristo extiende y esa invitación que el Señor Jesucristo extiende hoy para todos nosotros es esa invitación de la cruz. Y dice Lucas capítulo 15, 6 al 7, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así es como es Dios. Dios se alegra cuando se encuentra a un perdido, a un pecador que se había sentido perdido. Y nos transmite esa alegría que el pastor tiene cuando vuelve a casa con la oveja extraviada. Para Dios, usted es muy importante. Y puede que usted no se identifique con ninguno de estos dos grupos sociales marcados del tiempo de Jesús. Pero sí quiero decirle dos cosas. La primera, puede hacer que usted no sienta estar en peligro. Puede hacer que usted se sienta cómodo dentro de la religión y costumbres que tiene. O puede hacer que usted esté al otro lado, en el precipicio, y esté a punto de caer a la muerte y ni siquiera como las ovejas, usted se esté dando cuenta
que su vida de pecado no le está conduciendo a la salvación. Sin embargo, Dios tiene esa alegría en ambos casos, de aquel que desea y que debe desear y que debe tener ese gozo, esa alegría de venir en este momento a nuestro Dios. Esa alegría que Dios tiene cuando uno de los dos grupos o de los